Muy buenos días. En esta ocasión queremos hacerle una revisión de los conceptos básicos de secuencia de inducción rápida. Para empezar, quiero disculparme por los problemas técnicos que tuvimos al principio y que finalmente decidimos hacer la charla primero grabada y luego la transmitiremos y se las mandaremos a los que más podamos a través del link de la página de Anestesia UPB en Facebook. Esta secuencia de charlas que estamos haciendo están enmarcadas en un propósito que tenemos los residentes de anestesia de las tres universidades del país, y es hacer capacitación sobre todo del personal que no está en contacto constante con este tipo de procedimientos, como lo son la secuencia de inducción rápida, la ventilación mecánica y la protección con los elementos de protección personal, valga la redundancia, a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Y es por eso que quisimos hacerle continuidad a la charla de los compañeros de la Universidad de Antioquia de ayer de ventilación mecánica, hoy con esta y el miércoles con protección personal a cargo de la Universidad del CES. Entonces, les cuento que mi compañera Sandra Milena Izaza y yo, Esteban Vallejo Agudelo, residentes de segundo año, y en cabeza de la doctora María Isabel Osorio, anestesióloga, quisimos entonces hacer este eh, inicio de conversatorio, y si es posible que nos dejen sus dudas o demás en la página de Anestesia UPB, estaremos dispuestos a resolverlas. Quiero dejar claro también antes de empezar que la población objeto de esta charla no son anestesiólogos ni intensivistas que estén relacionados directamente con este procedimiento, porque probablemente abordaremos únicamente los conceptos básicos y los conceptos básicos aplicados a la crisis de coronavirus que estamos viviendo en el momento, dada la contingencia del servicio de salud a nivel mundial. Y esto precisamente porque es probable que ante la contingencia requieran de personalidad, de personas o de personal de salud no anestesiólogo y no intensivista cada día más, para hacerle frente a aquellos que como primera línea se irán enfermando o que habrá que hacer ciertos relevos, ¿cierto? Recordemos que la tasa de contagio en personal de la salud es relativamente alta y está íntimamente relacionada con el uso de los elementos de protección personal y con otro tipo de procedimientos que tienen un alto riesgo de contagio, que ya vamos a ver, y por lo cual dentro de las estrategias a abordar es la secuencia de inducción rápida para disminuir ese tiempo en el cual se está expuesto a la vía aérea del paciente, que ya veremos a continuación. Les comento adicionalmente que la resolución 1441 del 2013 del Ministerio de Salud pues nos da la norma a todos los del personal de la salud que tenemos que tener una certificación en soporte vital básico y avanzado y en técnicas de reanimación, y a ello no escapa este tema de la secuencia de inducción rápida y la intubación del paciente. Entonces, con mayor razón ahora en la contingencia que estamos viviendo, creo que el personal que más se beneficia de esto son los estudiantes de último año de carrera de medicina y aquellos que hace rato no ven precisamente el tema. Entonces, para empezar, les voy a mostrar unas recomendaciones que da la Sociedad de Anestesia de Colombia, la Sociedad de Anestesiología de Colombia, SCARE, en la cual ellos manifiestan que hay ciertos procedimientos que tienen un riesgo mayor de generar aerosoles y por lo tanto de generar contagio en el personal de la salud. Y son precisamente todos los que tienen que ver con el abordaje de la vía aérea, como la ventilación manual antes de la intubación orotraqueal, como la intubación como tal, la ventilación mecánica no invasiva y todos estos procedimientos invasivos como traqueostomía, traqueotomía y fibrobroncoscopia, así como la succión de la vía aérea, la extubación, la terapia respiratoria y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Todos ellos, como les dije, por el alto riesgo de que se generen aerosoles y que haya contagio de los pacientes que se encuentran cercanos y del personal de la salud. Entonces, dentro de los pacientes que están con coronavirus, ¿a quiénes vamos a intubar? Resulta que hay 4 grupos grandes, no solo en este caso, sino en otros escenarios en los cuales el paciente debe ser intubado o se debe, digamos, escalar el soporte ventilatorio. El primero de ellos es el paro cardiorrespiratorio, claro está, creo que para todos.
El segundo es una vía aérea perdida o en riesgo, como en el caso de los pacientes con deterioro neurológico, pérdida de su de su escala de Glasgow 8 o menos, quienes tienen pérdida de los reflejos protectores. Y dos, todavía con mayor importancia para el caso del coronavirus, son el distrés respiratorio definido para este grupo de pacientes como una frecuencia respiratoria mayor de 30 y la hipoxemia o una falla ventilatoria hipoxémica que está dada por una PAFI, como lo vimos ayer en el seminario de los muchachos de la de Antioquia, menor de 150 y una saturación menor de 93, persistentemente a pesar del uso de soporte con oxigenoterapia. Dentro de estos dos últimos grupos, que son el distrés respiratorio y la hipoxemia, tradicionalmente ha habido un paso antes de llegar a la intubación y es soportar al paciente con ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, el consenso colombiano y otras sociedades, por lo que ha visto en la epidemia, en la pandemia de coronavirus, han hecho recomendaciones respecto al hecho de evitar la ventilación mecánica no invasiva por el alto porcentaje de aerosoles que se generan a partir de él. Entonces, probablemente en estos pacientes tengamos que saltar esa cerca de una vez hacia la intubación orotraqueal. Hay que hacer una aclaración y es que recordemos que estos no son estados completamente estáticos, sino que es necesario evaluar la condición dinámica del paciente y prever el deterioro. Esto, sobre todo porque la experiencia que nos han mostrado los científicos en Wuhan y en otras partes de China nos dice, como veremos ahorita, que la intubación es un procedimiento supremamente importante en un alto porcentaje de pacientes, pero que está relacionado o sus desenlaces están relacionados con el momento oportuno de hacerla. Resulta que recientemente salió esta revisión en la revista de Anesthesiology, en la que mostraban cuáles eran los criterios de intubación y ventilación y cómo había sido la experiencia en esa ciudad de China. Y ellos manifestaban que cerca del 14% de los pacientes a lo largo de la enfermedad, a lo largo del curso de su enfermedad de coronavirus, presentan algún tipo de disnea o de distrés respiratorio. Me parece importante que recordemos que estas cortes chinas son las primeras que surgieron y que a medida que la epidemia se ha convertido en pandemia y se ha repartido por el resto del mundo, probablemente tanto los porcentajes como lo que estamos aprendiendo respecto al manejo de la vía aérea y de todo el contexto del paciente con coronavirus pueda irse modificando de una manera grande. Entonces, estos porcentajes corresponden a esas primeras publicaciones y particularmente a la que les tengo allí mostrada. En esa presentación, en ese artículo, lo que nos dicen es que 3.2% de los pacientes con coronavirus requirieron intubación y ventilación mecánica, incluso antes de llegar a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que muchas de esas intubaciones tuvieron que hacerse en salas de hospitalizaciones y demás por el alto riesgo de falla ventilatoria hipoxémica. Y lo otro es que se dieron cuenta que tanto la intubación como la ventilación suponen un alto riesgo de transmisión tanto para los pacientes que se encuentran alrededor como para el personal de la salud, y eso está en íntima relación con la recomendación que da la SCARE, que les mostré en la diapositiva previa, de los procedimientos que generan alto riesgo de contagio por producción de aerosoles. Es por eso entonces que es extremadamente importante que tomemos precauciones como grupo de salud y todos los elementos de protección personal que no abordaré ahora a profundidad porque es la charla de mis compañeros de la Universidad del CES el miércoles. Bueno, entonces, ¿qué otras lecciones hemos aprendido de las publicaciones y los científicos de Wuhan? Como les venía diciendo, la intubación oportuna es tal vez una de las herramientas que tenemos para salvaguardar la vía aérea de esos pacientes que vienen perdiéndola por la hipoxemia. Pero ellos se han dado cuenta que intervenirla de manera prematura, así como intervenirla de manera tardía, ambos están relacionados con desenlaces peores del tipo ventilatorio en los pacientes. Es por eso que identificar esas variables que yo les estaba diciendo de la hipoxemia y del distrés respiratorio son muy importantes y hacerle un seguimiento clínico dinámico en la medida que el paciente venga en un deterioro para establecer el punto en el cual es completamente necesario y está indicada la intubación. Lo otro, lecciones aprendidas, es que la preparación exhaustiva
del caso de la intubación es tal vez el punto más importante en la secuencia de inducción rápida, y como lo veremos ahorita, muchos de los textos dicen que todos los pasos de la intubación son supremamente importantes, pero que sin la preparación cualquiera de ellos sería absolutamente ineficaz. Lo otro es que se tiene que dar una preoxigenación adecuada, y esto es variable dependiendo del tipo de paciente y el soporte ventilatorio que tenga de entrada, precisamente porque son pacientes con bajas reservas respiratorias, con volúmenes residuales pequeños, que los hace susceptibles a tener menores tiempos de apnea. Y tal vez una de las cosas más importantes que aprendimos de esto que nos enseñaron las primeras cohortes chinas es que no hay lugar para hacer una inducción que no sea de secuencia rápida. Y eso está enmarcado en el hecho de que, uno, el tiempo influye en la disminución de la probabilidad de contagio al personal de la salud, y dos, la ventilación con presión positiva. En los casos de secuencia convencional o no rápida, aumentan el riesgo de generar aerosoles, sobre todo en un paciente que está en una falla ventilatoria inminente y cuyo tiempo de apnea va a ser muchísimo más reducido. Otra de las cosas que veremos más adelante es el uso del videolaringoscopio, que cada día está, digamos, luchando por el primer puesto en cuanto a la herramienta para hacer las laringoscopias en todo tipo de pacientes, y con mayor razón en este tipo de pacientes, que ya mostraremos por qué. Y lo otro es tener en cuenta que esos pacientes, una vez sean intubados, deben ser llevados a ventilación mecánica protectora, a medidas como pronación, y sobre todo garantizárseles la analgesia y la sedación en el postoperatorio. En la ventilación mecánica no me meteré porque, como lo vimos ayer con los compañeros de la de Antioquia, lo dejaron supremamente claro. Y desafortunadamente, otra de las cosas que nos dejaron muy claros los científicos en Wuhan es que al enfrentarnos a un paciente para hacerle secuencia rápida de inducción, la vía aérea difícil, la prevalencia de la vía aérea difícil es muchísimo mayor, y eso está en relación con que el tiempo de apnea del paciente es mucho más corto por la reserva respiratoria disminuida, con una recuperación mucho más lenta y que puede llevarlo incluso a un deterioro fatal, que probablemente por la premura de la situación, el estado clínico del paciente, las condiciones de aislamiento, el temor del personal de la salud, no se hace una adecuada valoración o evaluación de la vía aérea para ver los predictores de vía aérea. Tercero, que el equipo de protección interviene con la maniobra de intubación, y que recordemos que el mal uso de esos equipos de protección es el momento en el que el paciente, en el que el personal de la salud tiene mayor riesgo de contagio, precisamente al ponérselo o al retirárselo, ponérselo inadecuadamente o retirárselo y contagiarse, pues, o tener contacto con otras partes. Y adicionalmente, ante una eventual vía aérea difícil, la capacidad de respuesta del grupo es reducida, precisamente porque haberse puesto todos los elementos de protección personal requiere un tiempo adicional, y probablemente quienes vayamos a estar implicados directamente en el procedimiento seamos un número reducido de personas, y por lo tanto la respuesta sea menor. Y lo último, pero no menos importante, que resaltan los estudios y los científicos de China, es que dicen que probablemente el paciente no tenía una vía aérea difícil, pero que la presión psicológica sobre, en primer lugar, el personal experto en eso, y segundo, cuando el personal experto se enferma y haya que reemplazarlo por otro personal que no está tan habituado, la presión psicológica puede ser tan alta, tanto por el riesgo de desenlaces negativos en el paciente como por el riesgo de contagio. Pero resulta que no es la única epidemia que nos ha dejado, la única pandemia que nos ha dejado, digámoslo así, enseñanzas. Una importante lección nos dejó la epidemia del SARS en 2003, y fue precisamente que el personal de la salud que estaba implicado directamente en el abordaje de la vía aérea y en procedimientos como la intubación y la ventilación tiene un riesgo muchísimo más alto de contagio respecto al personal de la salud que no están directamente implicados en esto. Aquí me parece importante resaltar que, como personal de la salud, y recordando, evocando por allá las guías de reanimación que a todos se nos enseñaron, acuérdense que no se hace un procedimiento o una reanimación en un escenario en el que el personal no esté a salvo. Entonces, primero
garantizar nuestra seguridad, y esto no es un tema de evadir vocación, sino de que en la academia debemos saber que primero debemos salvaguardar nuestra integridad para poder ayudar no solo a ese paciente, sino a futuros pacientes, porque de nada nos sirve enfrentarnos y que seamos nosotros los próximos infectados y no haya quien más le dé la cara o le haga frente a la epidemia. Entonces, en definitiva, ¿qué es la secuencia de inducción rápida? Ya para entrar en el tema como tal. La secuencia de inducción rápida es una técnica que lleva a cabo una serie de pasos para minimizar el tiempo en el cual la vida aérea queda con una seguridad o protegida, con una vía aérea definitiva que llamamos nosotros. Y para ello se utilizan una serie de herramientas, de pasos, de medicamentos que proporcionan las condiciones óptimas para la intubación y para el cuidado posintubación. Tradicionalmente, la intubación de secuencia rápida ha tenido ciertos criterios, entre ellos son el paciente que tenga alto riesgo de broncoaspiración por ser un estómago lleno, por tener un retraso en el vaciamiento gástrico o una patología gastrointestinal que influya precisamente en eso mismo, pero no solamente se sale de ahí, sino también los pacientes que tengan una falla ventilatoria que esté progresando rápidamente, un edema pulmonar, un TEC, por ejemplo, una inestabilidad hemodinámica y pacientes en intoxicación. Entonces, ¿por qué hablar de secuencia rápida en el paciente con coronavirus? Precisamente porque es la técnica que nos permite reducir el tiempo de exposición del personal de la salud al paciente, disminuir el tiempo en el que se pueden producir los aerosoles y las técnicas en las que se pueden producir los aerosoles, como la ventilación con presión positiva, tener en cuenta que es un paciente que está en falla ventilatoria con deterioro probablemente progresivo, y finalmente que es un paciente que tiene una apnea corta por su fisiopatología, por la patología precisamente del SARS al que está enfrentada. Entonces, es por eso que la secuencia de inducción rápida tiene respaldo absolutamente en todo lo que está saliendo, todos los artículos que están saliendo, el consenso colombiano del manejo perioperatorio del paciente con COVID, y por múltiples otras sociedades que lo que nos dicen es, independientemente del ayuno, es decir, así sea que el paciente cumpla el ayuno completo, el paciente con coronavirus debe ser sometido a una secuencia de inducción rápida, ya que esto minimiza el tiempo, disminuye la generación de partículas aéreas y aparte es una medida para disminuir la transmisión a pacientes cercanos y al personal de la salud. Bueno, entonces, resulta que hay una serie de pasos que se han descrito tradicionalmente en la literatura que se conocen como las 7P: preparación, preoxigenación, premedicación, posición, parálisis, posicionamiento del tubo y postintubación o cuidados posintubación. Esta serie de pasos son la descripción tradicional, y si bien la mnemotecnia es muy útil, no significa que tengan que ser pasos exclusivamente secuenciales, es decir, que se tenga que terminar uno para empezar el otro, porque muchas veces podemos estar haciendo, por ejemplo, la preparación mientras preoxigenamos al paciente o hacemos una premedicación de manera simultánea. Entonces, esta mnemotecnia nos tiene que servir para saber que es una secuencia, sí, y para saber que ninguno se nos puede olvidar, porque los 7 pasos son completamente necesarios, pero también para saber que podemos, digamos, ser un poco flexibles respecto a la implementación de ellos, siempre que no se nos pase nada. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es la preparación. En muchos de los artículos de secuencia rápida y de lo que nos enseñaron por allá probablemente en el pregrado, es que la preparación es el punto más importante para la secuencia de inducción rápida. Esto porque nos permite planear y organizar todos los elementos, equipos, ayudas que probablemente vayamos a requerir. Nos permite establecer un plan A, B y C en el caso en el que nos vaya a fallar el primero, y adicionalmente nos ayuda a minimizar el riesgo de falla al conocer el entorno y al conocer los equipos y la disponibilidad de elementos que tenemos. Porque, como lo he dicho en ocasiones pasadas, de nada nos sirve sabernos perfectamente la teoría y estar, por ejemplo, en un pueblo en donde solamente haya midazolam y morfina, y creamos que tenemos todo preparado, pero a la hora de solicitar los medicamentos nos digan, no, es que solamente hay morfina. Entonces, parte de esa preparación es estar listo, conociendo apropiadamente el entorno en el que estamos, sabiendo que tenemos que salvaguardar nuestra seguridad y, por lo tanto, identificando los factores de riesgo alrededor,
y estar listos para cada posible incidente que vaya a suceder. Es decir, si algo falla, tenemos que tener anticipada la solución. Y ahí viene un chiste, y es que no les puede pasar como con la transmisión original de este video, que si bien teníamos 2 o 3 alternativas, finalmente lo que menos esperábamos nos falló. En una secuencia rápida, nada de eso puede fallar, listo, todo tiene que estar completamente asegurado. En esta diapositiva de la preparación quería mostrarles que hay varios niveles de protección del personal de la salud que se enfrenta a un paciente con COVID-19. Entonces, probablemente, no, todos los que vamos a hacer el procedimiento de intubación o de ventilación mecánica estamos enmarcados en este nivel 3, que es el que tiene que tener con mayor rigurosidad la protección personal. Y de eso no puede faltar una protección respiratoria, ocular, la higiene de manos, guantes, un chaleco o un traje que nos aísle, la protección de la ropa, del cabello, de la cabeza y finalmente de los pies, es decir, estar cubiertos completamente. Y bueno, dentro de la preparación también había un montón de siglas o de mnemotecnias que se han inventado, entre ellas la SOAPME, y digamos que cada sociedad y cada que hacen una revisión probablemente tengan una nueva mnemotecnia o una sigla para que no se nos olvide nada de la preparación, entre ellas lo mismo que nos han enseñado de oxígeno vena monitor, pero recordar que tenemos que salvaguardar otro tipo de cosas y tenemos que saber que hay otro tipo de cosas que no se nos pueden escapar a ello. Por ejemplo, en el caso del oxígeno deberíamos garantizar un suministro adecuado de oxígeno, pero además, si ese nos falla, deberíamos tener un respaldo, un plan adicional con una fuente de oxígeno externa. Y yo quiero pues decirles que es necesario que prestemos particular atención a esta H de aquí, que significa quienes nos están ayudando, o en otras mnemotecnias la E de equipo, y es porque el equipo se refiere a con quienes vamos a trabajar. Y como personal de la salud, médicos que nos vamos a enfrentar a esta situación, debemos ser los líderes del procedimiento. Y por lo tanto, debemos ser conscientes de las capacidades y de las limitaciones del personal que nos rodea. Y por lo tanto, según sus destrezas, establecer unos planes de comunicación asertiva para poder explotar adecuadamente esas destrezas sin ir a repetir digamos, tareas, es decir, organizar adecuadamente. Lo otro es la monitoría de siempre, que incluya pulsoximetría, electrocardiografía, medición no invasiva de la presión arterial o invasiva en el paciente que se encuentre bajo otras condiciones. Tener siempre la succión, pero acuérdense que la succión es altamente generadora de aerosoles, entonces precaución con la succión. Las máquinas y los elementos que necesitemos, como la máquina de anestesia o algún otro circuito para ventilar de manera provisional, y todos los dispositivos de vía aérea que vamos a requerir, así como el acceso intravenoso y los medicamentos. Entonces, en este punto de los medicamentos, si no estamos familiarizados con la presentación, la dosis, los efectos adversos de los medicamentos, creo que es el punto para hacer una pausa. Probablemente les dé tiempo a quienes estén en una situación de urgencia de averiguar de manera rápida cuál es el indicado y cómo se hace la dilución y demás, porque tal vez escapa a este seminario o a esta charla explicar cada uno de ellos, pero conocer muy bien con qué contamos, qué vamos a utilizar y cuáles son sus probables efectos. Entonces, con respecto a los dispositivos del manejo de la vía aérea en una secuencia de inducción rápida, probablemente lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que garantizar una vía aérea definitiva. Una vía aérea definitiva significa un tubo inflado en la tráquea. Aquí el inconveniente es que, como lo vimos ahorita, no estamos exentos de que se presenten situaciones de vía aérea difícil o de paciente que tras intentar hacerle una laringoscopia no pude lograrlo, tengo que ventilarlo para rescatarlo, aunque la ventilación con presión positiva aumenta el riesgo de aerosoles, pero que es mejor tener un paciente produciendo aerosoles que muerto por una pérdida de la vía aérea. Entonces, elementos indispensables, el laringoscopio. Recordemos que el laringoscopio tiene 2 tipos de valvas, unas rectas y unas curvas. Las valvas curvas son las más utilizadas y sobre todo en pacientes adultos.
vienen de distintos tamaños. La de tamaño 1 es para pacientes de 3 a 10 kilos, la de tamaño 2 es de 10 a 30 kilos, y para todos los adultos, casi todos los adultos, la valva 3 es la ideal. Listo. Por favor, garantizar que el laringoscopio esté funcionando antes de hacer el procedimiento, porque muchas de las fallas en personal no experto es que a la hora de montar el laringoscopio creen que la valva se mete por el lado contrario y en realidad la luz nunca les va a prender así. Entonces, montarlo desde antes y verificarlo. Lo mismo con los tubos. Los tubos para los pacientes adultos son muy fáciles. En mujeres 7 a 7,5, en hombres 8 a 8,5. El problema es cuando los pacientes son pediátricos o requieren algún otro tipo de dispositivo. Pero de manera básica, la ecuación con la que siempre resolvemos de manera fácil en los niños es 3.5 más la edad sobre 4, y ese es el número del tubo. Siempre en secuencia de inducción rápida se les recomienda que haya que se preparen todos los elementos, se tenga el tubo que uno desea usar, pero siempre tener y a la mano una talla más y una talla menos en el caso en el que el tubo que elegimos no sea de utilidad. Y lo otro es, ¿por qué les traigo aquí la imagen de la laringia? No es porque sea nuestra primera opción, pero es que, como lo hemos venido mencionando, no estamos exentos de que haya una pérdida de la vía aérea con dificultad para ventilar. Entonces es importante que conozcamos y nos con los elementos que nos pueden sacar de esa crisis, como por ejemplo las cánulas nasofaríngeas o las cánulas orofaríngeas de Guedel, que al menos nos ayudan a desplazar los blandos para mejorar la ventilación positiva que desafortunadamente tenemos que darle para rescatar al paciente. En el caso en el que la intubación sea fallida y haya dificultad para, aunque eso se sale de esta charla porque es abordar los algoritmos de vía aérea difícil, por favor siempre tengan de respaldo una máscara laríngea, que en muchos de los reportados en Wuhan se salvó la vía aérea del paciente por utilizar de manera secundaria una máscara laríngea. Y viene la respecto al uso de los videolaringoscopios. Como dijimos ahorita, una de las lecciones más importantes de la experiencia en China es que el videolaringoscopio probablemente sea de primera elección por encima del laringoscopio convencional en los pacientes con coronavirus. ¿Esto por qué? Porque aumenta la distancia entre el operador y el paciente y por lo tanto disminuye el riesgo de contagio. 2, porque muchos de ellos tienen valvas desechables y simplemente es enviarlas a la basura, y el riesgo de contagio, lavar el laringo, que el laringo convencional suele lavarse, pues es menor de transmisión al personal de la salud y al siguiente paciente. El videolaringoscopio aumenta la tasa de éxito al primer intento y al parecer está disminuyendo los tiempos para lograr la intubación, y es una herramienta indispensable, casi que de primera línea en los pacientes que tienen una vida difícil predicha. Entonces, si bien hace algunos años se viene con la discusión respecto a si el videolaringoscopio debería utilizarse en primera línea en todas las intubaciones orotraqueales, sustituyendo al laringoscopio directo, probablemente sí, probablemente esa vaya a ser la herramienta de entrada, sobre todo en pacientes con vía aérea difícil, pero el mensaje aquí es que claramente nuestros pacientes con coronavirus se benefician de que de entrada, en el lugar donde esté disponible, se les haga la inducción con videolaringoscopio. Bueno, entonces pasemos a la preoxigenación. La preoxigenación tiene como objetivo aumentar el tiempo de apnea del paciente al desplazar el nitrógeno que se encuentra en el volumen residual. Acordémonos que el 79% del aire que respiramos es nitrógeno, y por lo tanto sustituir el oxígeno en el volumen residual probablemente nos aumentaría el tiempo de apnea al hacer difusión desde esos volúmenes hacia el torrente sanguíneo. Esta preoxigenación es uno de los pasos, como les venía mencionando, se puede hacer de manera simultánea con la preparación y la premedicación. Y las técnicas convencionales que se han utilizado para la preoxigenación son con máscara de no reinhalación, 10 litros por minuto, que nos garantiza una FIO2 del 100%, o con una máscara facial de anestesia adosada a la cara con una FIO2 del 100% también. Entonces, en esos ambos casos se ha descrito que
que puede darse al paciente una ventilación espontánea durante 30 minutos para que se vaya barriendo ese nitrógeno, que haga 8 respiraciones profundas en el caso en el que el tiempo sea una limitante, y sobre todo que en el paciente en el que no tengamos absolutamente nada de tiempo, ponerlo a hacer 4 capacidades vitales completas, forzadas, para barrer ese nitrógeno lo mayor posible. Resulta que hay un método que es el ideal para garantizar la preoxigenación adecuada, y es medir el expirado de CO2. En el analizador de gases, mirar cuánto oxígeno está saliendo en la expiración del paciente. Cuando es mayor de 90%, eso significa que hemos sustituido la totalidad del nitrógeno de los alvéolos y por lo tanto sería el momento ideal. Desafortunadamente, en urgencias y en muchas de las máquinas de anestesia y en muchas partes en donde tenemos que hacer, no contamos con este método, pero entonces pendientes a los tiempos de 3 a 5 minutos con una FIO de 100%, o que el paciente logre hacer al menos 4 capacidades vitales forzadas. En el contexto del coronavirus no cambia nada, tiempo de preoxigenación ideal de 3 a 5 minutos. Lo otro es que se han utilizado tanto máscara facial como máscara de no reinhalación, y esto que estamos viendo aquí, probablemente un poco más avanzado para la población que no sea de anestesia, es un estilo de ventilación mecánica no invasiva, entonces no vamos a hablar de él. Lo importante es, para aquellos que estén enterados, que quienes vengan con soporte de BiPAP debe continuarse la inducción a través de él. Adicionalmente, aumentar el flujo siempre, garantizar una FIO de 100% y dar presión positiva en la inducción solamente si el paciente, a pesar de las medidas que aplicamos anteriormente, no logró mejorar su de saturación. Entonces, en ese caso, solamente ventilación positiva, con presión positiva y ojalá solamente asistida. En cuanto a la premedicación, entonces, la de la secuencia de inducción rápida, digamos que ha venido cambiando también a lo largo del tiempo, porque antes se tenían conceptos como la precurarización, que era poner dosis bajas de relajantes musculares no despolarizantes para disminuir las fasciculaciones de la succinilcolina, la atropina en todos los pacientes menores de 10 años por el riesgo de bradicardia, pero digamos que se ha ido sustituyendo y dejando de usar ciertos medicamentos en cuanto la evidencia lo ha permitido. Entonces, la premedicación que se sugiere ahora es para disminuir la dosis de los médicos, para contrarrestar los efectos adversos como la bradicardia a la laringoscopia, sobre todo en los pacientes pediátricos, o contrario a eso, la respuesta simpática con hipertensión y la tos, y tratar la ansiedad. Entonces, esto es lo que se propone en los artículos de China respecto a la premedicación de pacientes con coronavirus. Hablan de midazolam a dosis sedantes para manejar la ansiedad, la atropina en los pacientes que tengan clínica signos de bradicardia o que sean menores de 10 años tendientes a la bradicardia, pero como les he dicho, esto ha quedado, digamos, un poco relegado. Pero sobre todo se ha hecho especial énfasis en estos medicamentos. La lidocaína, por un lado, a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo intravenoso, se ha visto que efectivamente reduce el reflejo de la tos en los pacientes a la laringoscopia. Entonces sería una herramienta fundamental para utilizarla como premedicación. Y la otra es el uso de opioides. De opioides independiente pues, del grupo del tipo de opioides. Pero, ya que estamos hablando de una secuencia de inducción rápida, los únicos opioides que cumplen con el criterio de que la vida tan corta como para utilizarlo son el fentanil y el rimifentanil. Probablemente a disposición solo vayan a tener el fentanil, aunque hago la aclaración que en muchos de los pueblos, para aquellos que vayan a ir a no tienen tampoco fentanil y tal vez tengan que recurrir a la morfina, pero entonces saber que el tiempo de latencia de la morfina es mucho mayor, entonces tendrían que empezar incluso desde antes. El fentanil en 30 segundos está actuando perfectamente, entonces probablemente tengamos ya analgesia con el fentanil y control de la respuesta neurovegetativa a los 30 segundos a 1 minuto. En cuanto a la posición, lo que se ha descrito para la secuencia de inducción rápida de manera es que se tienen que alinear los 3 ejes, que son el eje laríngeo, el eje faríngeo y el eje oral. En la alineación
a la sección tradicional de olfateo, es decir, elevar la cabecera del paciente sobre los hombros un poco, lo que se hace es que se intenta disminuir la angulación entre la faringe y la laringe, y al hacer la hiperextensión, es decir, tirarle la cabeza al paciente hacia atrás, traccionarle la cabeza al paciente hacia atrás, el eje oral tiende a alinear con estos otros dos. Y eso va a facilitar el momento en el que hagamos la laringoscopia, la visualización de las cuerdas vocales. ¿Qué sucede? Que esa extensión y esos movimientos no son para todo tipo de población. Por ejemplo, la población pediátrica, que tiene en proporción la cabeza más grande con respecto al cuerpo que los adultos y que tiene un occipucio prominente, si uno le hace la posición de olfateo, va a haber 0% las cuerdas vocales, al contrario, va a perder la visualización. En ellos, de hecho, lo que se utiliza es poner una almohadita o algún rollo de gasas en la zona interescapular, precisamente para intentar alinear esa vía aérea y esa laringe y faringe de ellos, que es un poco más anterior. Y lo otro es que los pacientes ancianos, los pacientes politraumatizados en el servicio de urgencias, con lesiones cervicales, con síndrome de Down o cualquier otra patología, estabilizar la columna cervical, está contraindicado por completo hacerles estas maniobras de olfateo o de movimiento brusco de la columna cervical. Y la otra posición es la posición de rampa, que está claramente descrita tanto para los obesos como para las maternas, y lo que busca es desplazar ese tejido graso hacia abajo, que disminuya la presión intraabdominal, que se disminuya de manera secundaria la presión intratorácica, y eso va a facilitar la ventilación en el momento en el que tengamos que dar ventilación con presión positiva, pero adicionalmente disminuye la resistencia pulmonar, aumenta el volumen residual y de esa manera ellos van a tener un mayor tiempo de apnea. Lo otro importante de la posición de rampa es que en las maternas o en los pacientes que tengan bustos muy grandes, nos permite también que se desplacen ligeramente hacia abajo y con eso facilitar la maniobra de la intubación, porque a veces el laringoscopio se le choca a uno con los tejidos blandos del paciente. Bueno, y pasamos a la fase que representa una mayor complicación para aprenderse toda esa serie de medicamentos, pero que acuérdense que no es la más importante de todas, sino la preparación. De todas maneras, es necesario que realicemos con los medicamentos. En esta sección hay dos grupos grandes de medicamentos: los inductores y los relajantes neuromusculares. Recuerden que yo les había mencionado que tenemos que cumplir 5 criterios para llevar al paciente a anestesia general o a la inducción, y son amnesia, hipnosis, relajación neuromuscular y control de la respuesta neurovegetativa. Entonces, la analgesia y la respuesta neurovegetativa tal vez la tengamos cubierta con el opioide, pero nos falta darle amnesia, hipnosis y relajación neuromuscular al paciente, y para eso tenemos estos otros dos grupos de medicamentos. Los inductores, que son los que probablemente quienes hayan rotado en anestesia se han dado cuenta que son las herramientas que tenemos los del grupo anestesia para llevar al paciente a una anestesia general, y los relajantes neuromusculares, que lo que hacen es actuar sobre la placa neuromuscular, despolarizarla o no para hacer un bloqueo de la transmisión. Entonces, dentro de los inductores tampoco vamos a ahondar en cada uno de ellos porque se extiende demasiado esto, pero sí quise traerles las tablas que en las diapositivas quede claro cuál es la dosis que se utiliza, cuáles son las indicaciones, los efectos adversos, las contraindicaciones y cuáles son los comentarios que hacen en general. Entonces, el primero es el letomidato. El letomidato suele utilizarse a una dosis de 0.3 miligramos por kilo. Es uno de los medicamentos más cardioestables, el más utilizado en los servicios de urgencias de todo el mundo, pero ha ido, digamos que cayendo en desuso por el riesgo de la insuficiencia adrenal que produce por la inhibición de la 11-beta-hidroxilasa, casi que con la dosis. Probablemente una única dosis no tenga efecto hemodinámico y en el eje suprarrenal del paciente, pero varias dosis probablemente sí. El tiopental es otro del grupo de los barbitúricos. Se utilizan dosis de 2 o 3 a 4 miligramos por kilo. Genera una inducción casi que inmediata entre los 15 y los 30 segundos. Tenemos también la ketamina, que actúa diferente a los que hemos venido mencionando. Se me olvidó mencionarles que tanto el letomidato como el tiopental actúan los receptores GABA. Mientras
ketamina actúa como agonista de los receptores, como antagonista de los receptores NMDA, que son de glutamato, y por lo tanto disminuye la transmisión a través de ellos. La ketamina es el único de los inductores más efecto analgésico propio, listo. Sin embargo, tiene otros efectos adversos como las reacciones de emergencia, como que puede desencadenar crisis psicóticas, y por ello suele considerarse que se puede mezclar con dosis bajas de benzodiazepinas. La dosis de inducción de la ketamina es de 1 a 2 miligramos por kilo. Y con que son o cardioestables o cardiodepresores, la ketamina en los pacientes que todavía tienen reservas de catecolamina suele tener un efecto simpático mimético por liberación. El midazolam, probablemente el más disponible en los servicios de urgencia, se utiliza entre 0.1 y 0.2 miligramos por kilo para hacer la inducción. Desafortunadamente no es el mejor inductor, es decir, el paciente puede incluso requerir una dosis o demorarse un poquito más, produce depresión respiratoria y puede producir una agitación paradójica. Es el único de estos agentes que tiene un agente de reversión, que es el flumazenil. Es importante también que cada uno revise el tiempo de inicio de acción de los medicamentos, la duración y el pico de acción, porque quiero hacer énfasis aquí en que la parálisis tiene como objetivo también que se pongan de manera secuencial los medicamentos que tienen distintos inicios de acción, que tienen distintos tiempos para hacer el pico de acción, y la secuencia precisamente lo que busca es que se pongan en un orden tal que en el momento en el que se vaya a hacer la inducción, los medicamentos que hayamos puesto se encuentren todos en el punto de pico, de efecto pico. Listo. El propofol es el más utilizado en los pacientes con coronavirus y probablemente en los servicios de anestesia del país. Utiliza dosis de 1 a 2.5 miligramos por kilo. Viene en viales de 10 miligramos por mililitro, entonces casi es dividir la dosis que quieren ponerle entre 10 para dar la orden clara al grupo de anestesia, y ese sería el número de mililitros. Además, es útil también, por ejemplo, si quieren seguir haciéndole una sedación al paciente con goteo de propofol, pero eso sería, pues se escapa al objetivo de esta charla. Quería mencionar adicionalmente que los venido de China, inicialmente sobre las secuencias de inducción rápida, dicen que lo que más se ha utilizado es tanto el etomidato como el propofol, pero que recientemente están utilizando más el riesgo de que esos pacientes estén en un shock séptico y que la inhibición de la 11 beta hidroxilasa vaya pues como a empeorar ese tipo de... Y veníamos comentando que había dos grandes grupos dentro de los relajantes neuromusculares, que son los despolarizantes y los no despolarizantes. Hablábamos de la succinilcolina, que es el estereotipo del relajante despolarizante, que se utiliza a 1 a 1.5 miligramos por kilo y que induce una liberación de potasio porque se une al mismo receptor de acetilcolina, lo abre y permite una salida del potasio de manera que la célula queda completamente despolarizada durante un mayor tiempo que el que ejercería la acetilcolina sola. Adicionalmente tiene efectos muscarínicos porque es un análogo de la acetilcolina y por eso está asociado con efectos adversos tipo bradicardia, sobre todo en los niños. Con esta succinilcolina hay que tener una atención especial, sobre todo en los pacientes que tengan hipercalemia, por este riesgo de que dejar los receptores abiertos perpetúe la salida del potasio y aumente pues los niveles, tanto que nos llegue a cambiar los parámetros electrocardiográficos y demás compromisos. Lo otro es que los pacientes que tengan antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna, jamás se les debe poner ni succinilcolina ni anestésicos volátiles porque son desencadenantes de este tipo de crisis. Los pacientes en los que se sospeche o haya diagnóstico de enfermedades neuromusculares deben abstenerse de poner succinilcolina, y adicionalmente los pacientes que tengan quemaduras que lleven más de 48 horas y sean más del 30% de la superficie corporal. ¿Esto por qué? Porque resulta que en la placa neuromuscular quemada los receptores nicotínicos comienzan a hacer un cambio
conformacional por los receptores fetales. Esos receptores fetales son supremamente sensibles a la succinilcolina y generan una salida de potasio desproporcionada que podría poner al paciente en una crisis de hipercalemia. ¿Listo? Y el otro grupo es el de los relajantes no despolarizantes. Dentro de ellos hay una serie grande de medicamentos, pero que lo único que nos va a servir para la secuencia rápida de inducción es el rocuronio por el tiempo de latencia, o sea, por el inicio de acción. El rocuronio a bajas dosis se demora para empezar, pero se ha visto que cuando se aumentan las dosis, y de hecho se le conocen como dosis de secuencia rápida, el rocuronio tiene más o menos el mismo tiempo de inicio y de pico de acción de la succinilcolina, que vendría siendo entre 30 y 60 segundos, y después de los 60 segundos el pico de acción. Desafortunadamente es el único con el que contamos del otro grupo, por lo que les venía diciendo. Hay que tener especial como atención en que el rocuronio tiene un tiempo de acción muchísimo más largo que la succinilcolina. Entonces, en el caso de que haya que despertar al paciente por una vía aérea difícil, fallida, el despertar con el rocuronio sería muchísimo más tardío que con la succinilcolina. Las dosis de secuencia rápida del rocuronio es entre 1 y 1.2 miligramos por kilo. Listo. Y finalmente, respecto a la posición del tubo, esto tiene distintas implicaciones dependiendo de si el paciente es hombre o es mujer, de la talla del paciente y de la edad. Nosotros de manera tradicional utilizamos la regla de 3 veces el diámetro del tubo que se insertó. Entonces un tubo que se puso con un diámetro de 7, por ejemplo un tubo 7, lo fijamos a 21 centímetros de la arcada dental. Pero la forma correcta de hacer eso es, una vez inflado el neumotapón y que hayamos empezado la ventilación con presión positiva, verificar que la auscultación sea simétrica, sea bilateral y por lo tanto el tubo no vaya a estar monobronquial. Listo. En caso de haber utilizado una guía metálica para ayudar a darle forma al tubo, para meterlo en la glotis, es importante que se retire inmediatamente el tubo, pase la glotis, no vaya a ser que hagamos una lesión traqueal. Y lo otro es que en el contexto de los pacientes con coronavirus, una vez pasado el tubo, confirmado que está dentro, inmediatamente llenar el neumotaponador para disminuir el riesgo de que haya fuga de todas esas aerosoles que se produjeron durante el procedimiento. Otra de las preocupaciones respecto al neumotaponador es que si se llena con un volumen excesivo puede generar lesión traqueal por una compresión extrínseca que genera isquemia, y para ello se ha propuesto que siempre que se utilice neumotaponador utilicemos manómetros para medir la presión que queda dentro. Desafortunadamente no están disponibles en muchas partes y es por eso que se hace de manera empírica midiendo la presión del tapón que está conectado con el neumotaponador interno y es por donde se conecta la jeringa para insuflar. Sabemos que la ventilación con presión positiva está contraindicada en los pacientes con coronavirus, pero que debe iniciarse el montaje en el ventilador una vez el paciente esté con el tubo posicionado y con el balón inflado cuanto antes. Y esto sabemos que nos lo reforzaron ayer los compañeros de la Universidad de Antioquia, entonces no voy a andar en la ventilación mecánica de ellos. Cuidados posintubación, que es la última P de posintubación. Recordar que estos pacientes, recordar que los medicamentos que les estamos poniendo no son infinitos y por lo tanto tienen un tiempo de vida media beta y un tiempo de vida media de eliminación, que significa que disminuyen su concentración plasmática en el 50% y por lo tanto los efectos analgésicos y sedantes van disminuyendo. Entonces tener en cuenta que de ahí en adelante debe establecerse un plan para la analgesia, para la sedación y si fuese necesario para la relajación neuromuscular. Una vigilancia y una monitoría hemodinámica estrecha, tanto por los cambios que generan los mismos medicamentos como por la patología subyacente del paciente, y probablemente monitoría invasiva en los pacientes que estén un poco más comprometidos. El parámetro de la ventilación protectora que ha estado probado en el síndrome de distrés respiratorio agudo, en el SDRA, que es ventilar al paciente con volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros por kilo, con una PIP superior a 5, con una presión de meseta que sea menor de 30 para evitar el barotrauma, y particularmente en estos pacientes con coronavirus una frecuencia respiratoria menor de 30. Es importante en los cuidados posintubación que no están implicados
exclusivamente con los cuidados del paciente, sino también del personal de la salud, descartar adecuadamente los medicamentos y aprender tanto a ponerse como a quitarse los elementos de protección personal. Y para esto aprovecho esto para hacerle la introducción a la charla de los compañeros de la Universidad del CES, que será el miércoles a las 6 de la tarde. Finalmente, en concreto, ¿qué nos dice el consenso colombiano del manejo del paciente con coronavirus para hacerle una secuencia de inducción rápida? Entonces está indicada claramente la secuencia de inducción rápida y debe realizarse por la persona más entrenada. Desafortunadamente en otros países, o la experiencia de otros países nos ha mostrado que la persona más entrenada probablemente sea la que está enfrentada en la primera línea contra el coronavirus y abordando esos pacientes, pero que más adelante, ya sea por enfermedad o alguna otra cosa, nos llamarán a quienes no estemos tan entrenados en el caso y nos toque asumir el liderazgo de la secuencia de inducción rápida. Que está proscrito la ventilación con presión positiva, salvo en casos de emergencia, al igual que los dispositivos supraglóticos, que deben utilizarse solamente en corto tiempo y como rescate del paciente, que no tiene una ventilación y no se le ha asegurado la vía aérea. Como lo dijimos ahorita, que el videolaringoscopio es probablemente la herramienta para intubación en primera línea, en primer lugar, incluso por encima del laringoscopio convencional, por lo que mencionamos previamente. Listo. El neumotaponador debe ser insuflado inmediatamente y se deben adaptar, según los chinos, 2 filtros de alta eficiencia, uno en la rama inspiratoria y otro en la rama expiratoria, pero ya se ha visto que con uno solo, que se ubique antes de la pieza en Y, donde se duplica la rama inspiratoria y la rama expiratoria, podría ser útil siempre que sea un filtro de alta eficiencia, ya que ese incluso se probó con el virus H1N1 y se dio cuenta que tenía un filtro adecuado. Finalmente, recordar que la ventilación mecánica no invasiva no está indicada por el consenso colombiano y múltiples otras sociedades que nos han dicho que lo que hace es aumentar el riesgo de transmisión por la producción de aerosoles y que la confirmación del tubo, más allá de hacerlo de manera clínica, como lo mencionamos ahorita, también debe valerse de una capnografía. En esta diapositiva les dejamos las recomendaciones de 2 artículos, o digamos de 2 ayudas cognitivas. Una es de la World Federation, en la que nos muestran los principios del manejo de la vía aérea del paciente con coronavirus, que esperemos que les sirvan. En realidad son más como información de bolsillo para tener en cuenta sobre la protección personal en el momento de hacer la laringoscopia y de hacer la intubación. Entonces esperemos que les sirvan estos 2. Esperamos que les haya servido esta charla. Nuevamente les pedimos excusas por las dificultades técnicas, por el problema del audio. Quisimos hacer esto y de hecho hemos tenido muchas otras iniciativas que veremos cómo vamos concretando, porque la idea es que tenemos que cuidarnos los unos a nosotros y quedarnos en casa, pero desde casa significa que quienes estemos resguardados también sigamos propendiendo por la salud de toda la población y por estar preparados para el momento en el que probablemente se nos requiera como personal de la salud.